Hola, ¿qué tal alumnos del CETEC? Bienvenidos nuevamente a otro curso de informática en línea. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el programa de Adobe Illustrator y vamos a trabajar con una nueva herramienta. Hasta el momento vamos a recapitular todo lo que hemos visto. Hemos estado trabajando tanto con cómo configurar el texto aquí, cómo trabajar para hacer nuestros logotipos en base a diferentes tipos de diseño de texto. También hemos trabajado con trazos, hemos visto cómo hacer diferentes tipos de degradado, diferentes tipos de relleno, cómo trabajar con formas, cómo trabajar con pluma. Ya tenemos herramientas, ya hemos trabajado con herramientas que nos pueden servir para hacer prácticamente cualquier trabajo que nos pidan. Pero el día de hoy vamos a trabajar con una herramienta fundamental para hacer trabajos más profesionales. Como nosotros sabemos, hasta el momento hemos estado haciendo lo siguiente. Por ejemplo, voy a seleccionar mi herramienta de pincel, voy a seleccionar el color, bueno, le voy a quitar primero el trazo, voy a seleccionar el color y voy a poner un color rojo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es empezar a hacer algunos trazos con mis pinceles. Y como pueden observar, hasta aquí todo parece normal, pero Illustrator nos ofrece una herramienta que es muy importante y que ustedes ya la han visto para algo parecido en otros programas. Esta herramienta se llama capas. Las capas, como se acordarán, sobre todo los que han trabajado con Photoshop, son como que espacios de trabajo independientes uno de otro. En Photoshop lo manejábamos como que eran diferentes secciones donde podíamos hacer configuraciones o ediciones en nuestras imágenes. Aquí en Illustrator las capas trabajan de la siguiente forma. En una capa nosotros vamos a poder meter diferentes objetos. Entonces, cuando creemos otra capa, en esa nueva capa que hayamos creado, vamos a poder crear otro grupo de objetos para tener seccionado todo nuestro trabajo y poder hacer ediciones más fáciles. Esto es más sencillo o se ocupa más cuando trabajamos con proyectos que tengan muchísimos diseños. Digamos que tengamos que realizar un paisaje y que tengamos que realizar algún trabajo grande. Entonces, para no confundirnos, vamos a utilizar estas capas. Vamos a ir al menú ventana y en el menú ventana aquí recordemos que todo está ordenado alfabéticamente. Vamos a ir a la parte de la C y aquí encontramos lo que es capas. También podemos utilizar el acceso directo, que es apretando la tecla F9. Una vez que tenemos seleccionado la ventana de capas, como pueden ver, automáticamente se abrió la ventanita y tenemos la capa 1. Aunque yo no creé una capa, al momento de hacer los trazos que hice con mi pincel, automáticamente se generó la capa 1. En esta capa 1, fíjense cuántos trazos hice. Hice 7 trazos, lo cual me va a permitir que al momento de dar clic en esta flechita que estoy seleccionando con mi cursor, voy a poder desglosar cada uno de los trazos que yo hice. Esto me va a facilitar poder seleccionar algún objeto entre todos los objetos que yo tenga en mi mesa de trabajo. Ahorita es algo sencillo venir aquí, seleccionar mi herramienta selección y seleccionar cada uno de ellos. Pero si tuviera un diseño mucho más elaborado, me sería más difícil realizar este procedimiento. Por eso es de que muchos diseñadores trabajan desde el principio con las capas. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo podemos manipular más fácilmente aquí? Fíjense, yo voy a seleccionar este trazo. Aquí tenemos los nombres de cada uno de los movimientos o los objetos que hemos creado. En este caso, si yo selecciono el trazo 1, me voy a ir aquí a la parte de la derecha. Voy a seleccionar aquí donde está mi cursor apuntando y automáticamente me va a seleccionar el trazo que yo tenía, que está en esta posición. Como pudieron ver, automáticamente en mi mesa de trabajo se seleccionó ese trazo.
¿Qué puedo hacer con mi capa, con el menú de las capas? Voy a quitar esto aquí, ya si quisiera seleccionar otro, también podría, ya vieron, conforme voy seleccionando cada uno de los trazos, se va seleccionando automáticamente, o sea, conforme voy seleccionando aquí en la sección de capas, automáticamente en mi mesa de trabajo se va seleccionando también. ¿Qué puedo hacer entonces con mis capas o con mi mesa de trabajo? Aquí yo tengo en la parte de la izquierda una un apartado o una columna donde, como ustedes pueden observar, hay un ojo. Este ojo ustedes ya también lo han de haber trabajado cuando estuvieron estudiando Photoshop. El ojito nos representa que el objeto que estamos seleccionando es visible para nosotros. Pero ¿qué pasaría si yo le doy clic al ojo? Automáticamente se oculta y mi objeto en mi mesa de trabajo también desaparece. No es de que ya no exista, simplemente ya no está oculto. Recordemos que esta herramienta de la visualización nos permite trabajar mejor cuando tengamos más capas y tengamos más objetos y queramos hacer alguna modificación exclusiva y no nos permita los demás objetos ver o analizar bien el objeto que queremos editar. Por eso es recomendable ocultar los demás objetos cuando quisiéramos trabajar con uno en específico. Por ejemplo, si digamos que de estos 7 trazos que yo hice, quisiera nada más trabajar con el tercer trazo, pues lo recomendable sería ocultar todos los demás para que únicamente se vea el trazo en el cual queremos trabajar. Obviamente aquí no es necesario porque no es un diseño muy complejo, pero en diseños más elaborados sí sería conveniente. Otra cosa que podemos aplicar aquí a nuestra sección de capas es el bloqueo de objetos. Cuando nosotros ya no queremos hacer una modificación dentro de un objeto en específico o de una capa en específico, simplemente nos vamos a la segunda columna de aquí de izquierda a derecha, al lado de donde están los ojitos de la visualización. Vemos que hay una casilla vacía, que hay casillas que no tienen nada, pero cuando yo le doy clic a esta casilla, por ejemplo, la del trazo 1, va a aparecer un candado. Recordemos que también en Photoshop aparecía este candado de bloqueo cuando no queríamos cuando no queremos que una parte de la edición en específico queramos que se modifique y no queramos estropear nuestro trabajo. Por eso es importante también el bloqueo. Una vez que tenemos bloqueado este objeto, ya no vamos a poder hacer ninguna modificación, ¿sí? Lo mismo pasa con los demás. Vamos a poder bloquearlos, incluso también podríamos bloquear la capa entera. Y si quisiéramos ocultar la capa entera, también podríamos hacerlo. Ahora, cuando nosotros querramos agregar una nueva capa, como por ejemplo aquí, vamos a tener la opción en la parte de abajo, crear nueva capa. Fíjense lo que va a pasar. Yo estoy creando una capa que se llama capa 2. Para esto yo puedo ponerle nombres, cambiar el nombre de mi capa. Si quiero a esto le puedo poner trazos rojos. Y a mi capa 2 yo le voy a poner, ¿qué será? Trazos morados. Muy bien. Ahora, fíjense una curiosidad que tenemos aquí en la segunda capa. Ahorita yo no tengo nada en esta capa, mientras que en la capa 1 sí tengo 7 trabajos o 7 objetos diferentes. Para agregar trazos o para agregar objetos a mi segunda capa, lo que tengo que hacer primeramente es tener seleccionada la capa que quiero utilizar. En este caso yo tengo seleccionada la capa trazos rojos, la cual yo no quiero utilizar ahorita, sino que quiero utilizar trazos morados y por eso la voy a seleccionar. Una vez que ya la tengo seleccionada, fíjense lo que va a pasar. Voy a ir nuevamente aquí a mi herramienta pincel. Como mi herramienta se llama, como mi trazo se llama trazos morados, bueno, como la capa más bien, lo que voy a hacer es seleccionar el color morado. Una vez que ya lo tengo seleccionado, voy a empezar a realizar mis trazos. Y de hecho, fíjense lo que voy a realizar. Voy a poner mis trazos morados encima de los trazos rojos, de tal forma que a simple vista pareciera que la edición de cada uno de ellos, o sea, si yo quisiera editarlos después, uno por uno, podría ser
en primera instancia, aparentemente que no se pueden editar, pero lo que estamos haciendo es que como estamos trabajando con las capas, entonces sí vamos a poder editar satisfactoriamente cada uno de estos trazos. Y como pueden observar, automáticamente al crear estos trazos morados, en mi capa número 2 ya apareció la flechita que indica que ya hay objetos dentro de esta capa. A la hora de darle clic a la sección, vamos a poder visualizar que todos los trazos que hice en mi mesa de trabajo ya aparecen por defecto dentro de la capa 2. Ahora, la curiosidad que yo les había mencionado al principio es la siguiente. Cuando yo tengo mi capa 1, en la capa 1 aquí aparece una línea azul. Esto indica que cuando yo selecciono un trazo o un objeto que está dentro de mi capa 1, automáticamente aquí aparece seleccionado pero con una línea azul, ¿sí? Todos los objetos que estén ahora dentro de mi capa 2, como podemos ver aquí está en rojo. Cuando yo seleccione un objeto que está dentro de mi capa 2, va a aparecer sombreado o seleccionado con un borde rectangular rojo. Y esto es una ventaja porque así ya no estaríamos confundidos a la hora de saber cuáles son los objetos que están dentro de la capa 1 y dentro de la capa 2. Por ejemplo, si yo seleccionara manualmente aquí este trazo rojo, aparecería así azul, y al seleccionar este trazo morado, aparecería en rojo. Esa es una gran ventaja que nosotros podemos tener a la hora de trabajar con lo que son los trazos. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo más elaborado. No lo voy a hacer desde cero porque sería mucha pérdida de tiempo en el video, y lo que quiero que ustedes aprendan es prácticamente a hacerlo de manera rápida. Voy a irme a un diseño, a un trabajo que yo ya tengo realizado, pero que les va a mostrar cómo es el verdadero potencial de las capas. Aquí, como pueden observar en este diseño, tampoco es un gran diseño, algo muy elaborado, pero pues sirve como ejemplo. Yo tengo aquí un paisaje que, como pueden ustedes observar, hay río, hay un lago, hay unos patos, hay montañas, hay nubes, está el cielo, está el sol, está un árbol. Y todo esto, y también tengo aves aquí, todo esto está dividido en capas. Me voy a ir aquí a mi herramienta, al menú de capas. Y como podemos observar, yo aquí lo que hice fue seccionar en varias capas. Tengo aquí la capa 1, que es el cielo y la montaña, ¿sí? Fíjense qué va a pasar cuando yo selecciono esto. Aquí aparece seleccionada todas las montañas, y cuando selecciono el cielo aparece todo el fondo seleccionado porque esta es todo lo que es el cielo. Ahora, en nubes yo tengo una capa exclusiva para todas las nubes que hice en este diseño. Cuando yo selecciono cada una de ellas, como podemos ver, se va seleccionando automáticamente en mi mesa de trabajo todas las nubes. Lo mismo tengo también una capa para el árbol. El árbol está seccionado en dos partes, lo que es el tronco y lo que son las hojas. También hay una capa para el río y lago. Uno de los dos objetos es el río, que ya aquí lo tengo seleccionado. Es que aquí están bloqueados, disculpen. Aquí lo tengo seleccionado, el lago, y aquí tengo seleccionado lo que es el río, ¿sí? Ahora, aquí en pájaros también tengo la oportunidad, perdón, estos son los patos. Puedo seleccionar cada uno de ellos. Lo mismo con el sol. Aquí no hay mucho pierde porque solo es un objeto. Y por último, las aves, que prácticamente las aves es un solo diseño, ¿sí? Aparentemente es uno, pero en realidad fueron varias aves, ¿sí? Lo que pasó aquí es que yo agrupé todas las aves aquí, fíjense, pero cada una de ellas es una sola. Cada uno de estos trazos es uno solo, pero
para que no hubiera tanto problema, esto ya también se los había enseñado, yo lo que hice fue agrupar todas las aves. Al seleccionarlas, le doy clic derecho y selecciono agrupar para que ya no tenga tanto problema a la hora de trabajar con objetos. Vamos a agregarle una capa nueva aquí para que veamos también otro potencial. Aquí lo que podemos agregar podrían ser algunas flores, ¿sí? Vamos a agregar unas flores en esta parte. Vamos a ir a seleccionar, vamos a hacer unas florecillas de diferentes colores. Vamos a poner esto. Tampoco crean que vamos a hacer un gran diseño, pero pues es más que nada para que ustedes puedan observar cómo es que se trabaja en lo que son las capas. No son las mejores flores del mundo, como ustedes pueden estar observando. Esto más que nada requeriría tiempo, pero pues no tenemos mucho tiempo aquí en el video, en la videoclase. Así que vamos a crear una más posiblemente. Ahorita no se preocupen si se ve medio raro. Vamos a después a agregarle pues más pintura. Por lo pronto solo es un ejemplo esto. Y ya digamos que tenemos listas nuestras flores, tampoco es la gran cosa, ¿sí? Aquí en la capa 8 vamos a observar que ya tenemos nuestras 4 florecillas, ¿sí? Que al momento de seleccionarlas en la capa se van seleccionando automáticamente en la mesa de trabajo. Si yo quisiera que no se viera, por ejemplo, la capa donde están el río y el lago y lo oculto, ya no se verían. Esto es lo que les decía relacionado a lo de la visualización. Como podemos observar aquí yo oculté la capa de cielo y de las montañas. O si lo que prefiero puedo ocultar nada más aquí abriendo la capa. Pues podría ocultar simplemente la montaña o el cielo. Y pues bueno, con este conocimiento que acabamos de ver en este video, nosotros podemos realizar trabajos más profesionales, trabajos más cómodos en el sentido de que podemos editarlos después de una manera más fácil y más agradable. Y esto nos va a servir para las futuras clases en las que vamos a ver más cosas respecto a edición profesional. Pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy y sigan estudiando, hagan su reseña, el escrito de lo que aprendieron en esta videoclase y envíenme una foto de su trabajo. Por lo pronto nos seguiremos viendo. Hasta luego.